Poderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. Primera lectura. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en el que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene este soñador, démosle muerte. Lo arrojamos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó eso y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Los nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¿Todos? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y gloria a ti, Señor. A ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy contiene una gran enseñanza sobre un defecto muy desagradable que es la envidia o los celos. Jacob amaba a su hijo José, el más pequeño de todos sus hijos, debido a que lo había engendrado en la ancianidad. Además tenía deferencia con él, un amor preferencial, y le había hecho una hermosa túnica de amplias mangas. Y dice el libro del Génesis a continuación que sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, escuchen bien, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Yo creo que la envidia es este sentimiento, es como este aguijón interior que podemos llegar a sentir ante algún bien, alguna cualidad o capacidad que vemos en otro ser humano y que en lugar de congratularnos nos llega a causar dolor o tristeza. Y es un gusano que, si se va nutriendo, lo que ocasiona en nuestro corazón es que daña el espíritu y provoca enojo, provoca un gran resentimiento, odio, y como más adelante la misma lectura lo relatará, el deseo de muerte de la persona que es envidiada. Eso fue lo que le pasó a José.
Y en la envidia no hay racionalidad, porque no habría motivo como para poder odiar a José, y sin embargo varios de sus hermanos sienten envidia y rencor hacia él, y él ni siquiera se entera, él ni siquiera sabe que sus hermanos son sus propios enemigos. Y continúa el relato diciendo que los hermanos de José llevaron a pastorear los rebaños, y entonces Jacob les manda el almuerzo con su hijo José, y ellos se empiezan a conspirar contra él para matarlo. Y dicen: ahí viene ese soñador, démosle muerte. José tenía un carisma muy peculiar porque desde niño empezaba a soñar y tenía sueños que predecían el futuro, y estos sueños siempre lo acompañaron a lo largo de toda su vida. Tenía pues un don que causaba admiración en las personas, y sus hermanos, en lugar de reconocer ese don, más lo aborrecían. Por eso decían: ahí viene ese soñador. Y planeaban cómo deshacerse de él. Querían arrojarlo a un pozo y decir que lo había devorado una fiera, y comentaban: a ver de qué les sirven sus sueños. Observen entonces la irracionalidad que tiene la envidia. La envidia es muy visceral. Bueno, pues bien, llega ingenuamente José, es el menor de sus hermanos, les lleva el almuerzo, y ¿qué hacen ellos? Ellos lo van a desnudar, lo van a despojar de su túnica y lo van a arrojar así desnudo a un pozo sin agua para que se muera. Y con mucho sarcasmo ellos se sentaron a comer. ¿Sí? Hay crueldad en la envidia y un placer deformado cuando ellos pueden ver el sufrimiento de la persona, en este caso José, que está padeciendo la agresión de sus propios hermanos. No hay que perder de vista que la figura de José evoca o evocará más tarde la figura de Jesús. A Jesús, antes de subirlo a la cruz, lo despojaron de su túnica, igual que a José, y Judas lo vendió por unas monedas de plata. También a José lo vendieron sus hermanos por 25 monedas de plata. Hay un paralelismo entre estos personajes. Después de esto, vieron una caravana de comerciantes ismaelitas que venían con mucha mercancía, especias, resinas, bálsamo, láudano, e iban a Egipto. Y entonces, en lugar de matarlo, decidieron venderlo como esclavo, y así lo hicieron. Y lo sacaron del pozo y se lo llevaron a aquellos mercaderes, y José fue a parar a Egipto. Yo creo que lo interesante de toda esta lectura es también descubrir cómo el plan de Dios, el amor providente que tiene el Padre por la humanidad, no se trunca a pesar de que hay mucha adversidad en la voluntad de varios seres humanos que quieren boicotear el plan de Dios. Pero el plan de Dios triunfa sobre estas envidias, egoísmos y odios, porque la estancia de José en Egipto se va a convertir en algo providencial.
Años más tarde, cuando él es adulto y ha ganado un renombre en Egipto y se convierte en ministro de la corte y administra los bienes, viene una gran hambruna. Y entonces estos mismos hermanos con sus familias y sus tribus tienen que ir a buscar a Egipto la manera de negociar que les provean víveres, y van a encontrarse con José, pero ellos ya no lo reconocen, han pasado ya muchos años, y ya más tarde, a solas, él se revela ante sus hermanos y les dice: yo soy José, a quien ustedes vendieron como esclavo. Yo soy José. Es una historia muy hermosa porque nos damos cuenta de cómo Dios, en su amor providente, va de alguna forma recomponiendo todos los errores que nosotros deliberadamente cometemos y que pareciera que dañan el plan de Dios, pero como dije, ese proyecto de amor de Dios triunfa por encima de cualquier mala voluntad. Nada ni nadie puede detener el proyecto salvífico de Dios. Y yo concluiría diciendo que la vida de cada uno de nosotros, nuestra propia vida, no es una simple biografía, sino que se entreteje en el plan divino, en el plan de Dios para salvarnos. Y cabría hacernos una pregunta: ¿de qué manera la mano de Dios se ha hecho presente en nuestra vida y nos hemos dado cuenta que Dios va, por decirlo así, acomodando los acontecimientos, las personas, para que todo concurra para nuestro bien y el bien de los demás y para la salvación? ¿En qué momento nos damos cuenta que Dios preserva nuestra vida, nos protege? Y aunque a veces tengamos que separarnos de nuestro núcleo materno, tengamos que emigrar, al final de toda esa historia triunfa el amor de Dios sobre el odio, la concordia sobre la envidia, y como también, así como José lo hizo desde Egipto, socorrió a sus hermanos, también a veces Dios nos pide amar a quienes en algún momento nos llegaron a causar un gran daño, devolviéndoles ahora bien por mal, que es lo que hará José, porque hubiera podido dejar morir de hambre a las tribus de su pueblo, pero José decide perdonarlos y además favorecerlos. Y luego la historia continúa porque van a dar a Egipto, se establecen, y es como comienza una nueva etapa, que es el pueblo hebreo en Egipto, y luego ya vendrá todo lo que es el periodo de esclavitud y demás. Pero bueno, miremos la mano de Dios en nuestra propia historia y agradezcamos que Dios nunca nos deja, y en todos estos acontecimientos Él está presente. Y también, si detectamos en nuestro corazón envidias, celo, rivalidad, caigamos en la cuenta que no son sentimientos razonables. Sentir envidia, celos, rivalidad va a dañar mucho, primero que nada, nuestro espíritu, pero daña también la mente, daña los afectos, las emociones, y daña también el cuerpo. Por lo que si hemos experimentado, hemos sentido, estamos sintiendo envidia u odio, enojo hacia otro ser humano, hay que desterrar eso de nuestro corazón, porque no nos lleva a ningún puerto seguro. Se quedan sentados, por favor.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José Rodrigo González Barba, María Lourdes Velázquez Ramírez, Genaro Hernández, María Concepción Neri Jiménez, la niña Circe Espinosa Zazueta, Rodrigo Pavón Nayar, Eugenia Nájera Reyes, Magda Beatriz Mesa Franco, Mónica Vidales Betancur, Luigi Jeremías Zanón, Javier Sánchez Fernández, el diácono Ricardo Medina Martínez, que hoy celebraba su cumpleaños, Guillermo Herrera Mena, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por Alejandro Barrera Echeverri, que cumple 75 años de vida, y por Joseph Gossip, que cumple 85 años de vida. Por todos nuestros hermanos enfermos y por quienes están sufriendo a causa de la guerra. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos Borromeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
que por ti suspira. Ven, Señor. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Dulce Madre, no te alejes de esta divina paz.